escuchan y nos están siguiendo. En la mañana de hoy, luego del pasado debate a la gobernación del país, donde el próximo gobernador de Puerto Rico y candidato por el Partido Popular Democrático, David Bernier, le hiciera la pregunta al candidato del PNP de cuál era su experiencia de trabajo, que le presentara a los puertorriqueños cuál era su hoja de servicios y de logros. Pues obviamente nosotros le podemos contestar esa pregunta al próximo gobernador de Puerto Rico, David Bernier, basado precisamente en la inexperiencia y en los fracasos que ha tenido el candidato del Partido Nuevo Progresista. Ricky Rosselló arrastra una hoja de plagios, de mentiras, de agenciarse cosas que no le corresponden, puestos de trabajo, de apadrinaje político. Ricardo Rosselló no está listo para trabajar, es un fracaso. Y voy a resumir algunas de estas responsabilidades y además les vamos a entregar copia eventualmente de cada uno de los puntos que vamos a reseñar con las fuentes que acreditan lo que estamos reseñando. El país fue testigo, ante todo, del plagio de una columna de periódico que fue publicada en un periódico de circulación nacional, y encontramos la situación de que el médico electrónico Tribuna PR, en su edición del 29 de julio de 2014, que el contenido del mismo guardaba estrecha similitud con un artículo publicado por Lupe Andrade en el periódico de origen boliviano La Prensa, el 7 de mayo del 99, y que se titulaba Responsabilidad y Democracia. Y la del muchacho Rosselló se titula Responsabilidad. Si miran la gráfica que tienen aquí con nosotros estamos detallando en la gráfica que está al lado, la de abajo pequeña, cada una de las frases que usó el muchacho Rosselló versus lo que estaba escrito de igual manera. Es un plagio claro de una columna con otra. Por lo tanto, se demuestra de que utilizó lo que ya una persona había escrito para agenciárselo. Primer fracaso del candidato del PNP. Plagio, copiarse de lo que otros hacen, es decir, que lo hice yo. De igual manera, en el recinto de ciencias médicas, donde trabajó en la Universidad de Puerto Rico, no se acreditaba las fuentes que utilizaba a la hora de dar clase. Por lo tanto, utilizaba información importante y privilegiada de personas, de revistas, de científicos, del Departamento del propio Gobierno de Salud Federal, pero no decía en el salón de clase de dónde provenía esa información. Por lo tanto, trataba de agenciarse él la información que vertía los pocos días que fue el salón de clase. Trataba de agenciarse esa información sin acreditársela a quienes les correspondía. A fin de ello, tiene violaciones serias al reglamento de la Universidad de Puerto Rico, porque el reglamento en la sección 35.2 dice claramente que tiene que haber una conducta sujeta a acciones disciplinarias si usted falta a la integridad intelectual manifestada de forma de plagio o fraude. Pues ¿saben una cosa? A Ricky Rosselló le faltó en un plagio a una columna del periódico, no acredita las citas a quien le corresponde a la hora del trabajo que hace, y encima de ello lo brincaron en la fila cuando estaba haciendo su famoso libro que no tenía nada que ver con el asunto de ciencias médicas. De igual manera, el muchacho Rosselló, en el ámbito del plagio, también plagió el plan de renovación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Precisamente porque todo lo que estaba rezando que era nuevo para el plan, ya estaba implementado totalmente por la Junta de Energía de Puerto Rico. El primera hora, el 8 de mayo, vuelve a achacarle un plagio a Rosselló. Se copió el plan integrado de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica y leyes de reforma energética que hayan aprobado en áreas como conversión a gas natural, reemplazo de plantas de Palo Seco y San Juan,
desarrollo de Aguirre Gasport, así como lleva años en el proceso de permiso, planteó precisamente el representante Jesús Santa. Los puntos que se plantean de plagio son claros, los estamos entregando a ustedes para que los puedan tener de lo que ya estaba implementado, y él trata de agenciarse como que es una idea nueva, lo que demuestra total desconocimiento, como pasó en el periódico de rotación principal Nuevo Día, que anunció un plan de vivienda con créditos federales que funciona hoy, y el día de ayer le comunicamos al país que eso que estaba diciendo el candidato Rosselló a la gobernación estaba mostrando desconocimiento de los planes de vivienda que existen en Puerto Rico comparado con lo que él propone. Ya existe. Las propuestas que están haciendo se están implementando en el país. Tanto así el asunto de energía eléctrica, que el propio candidato al Senado por el PNP, uno de ellos de San Juan, mencionó que si todo estaba legislado, pues hubo un fracaso de la administración. ¿Sabe una cosa? Eso es reconocer y tratar de atacar basado en lo que ya existe para tratar de defender la candidatura de Rosselló de que está plagiando lo que hemos nosotros mencionado. También Ricky Rosselló se convirtió en el casi casi. ¿Ustedes se acuerdan el anuncio de televisión que le preguntaban al nene, ¿en qué trabaja tu papá? Mi papá es ingeniero. Y le preguntaban al otro, mi papá es doctor. Y le preguntaban al otro, ¿y el tuyo qué? Y él decía, casi casi contable. Así es Ricky Rosselló, el casi casi. Casi casi ingeniero, casi casi broker, casi casi médico, casi casi doctor, porque nunca ha tenido éxito en nada. Mire, intentó ser ingeniero y la fuente que tenemos de pruebas de lo mismo es que nunca culminó el proceso de ingeniería. Prueba de ello es parte de los requisitos que se utilizan en los estados, que son muy similares, donde él también estudió, que solicita que el mero hecho de pasar un examen no necesariamente es obtener la licencia, porque tienes que tener práctica y horas de práctica para poder tener ese licenciamiento. Y el joven Rosselló, el candidato muchacho del PNP, no cumple con las exigencias de licencias para poder ejercer. De igual manera, en un momento dado en su vida, también intentó ser broker. Así que fue casi casi ingeniero y ahora es casi casi broker. Casi casi broker porque trató de tomar unos exámenes sobre las licencias, pero ese examen solamente le permitía ser elegible para un registro y tenía que comparecer públicamente para obtener finalmente esa acreditación. Tanto así que el primera hora, el 3 de noviembre de 2015, hacía reseñas sobre la susodicha licencia, la cual el joven Rosselló no pudo mostrar en ningún momento evidencia de que hubiese culminado ese proceso. Tanto así que nosotros en los documentos que tienen ustedes, compañeros de la prensa, le estamos mostrando lo que es el webcard del reporte precisamente de las ejecutorias que tiene que tener el joven Rosselló con respecto a su licencia, que para colmo en el examen hoy está vencida. Tampoco la tiene en funciones. En su historial de empleo, esa misma licencia de broker, pues en el casi casi, en el Nuevo Día, él hablaba de su capacidad intelectual para poder ejercer ese trabajo, pero definitivamente lo trabajó con UBS, precisamente compañías de bono, de los que nos tienen hoy en la situación económica en que estamos en el país. Pues también trató de trabajar ahí y no pudo. Tampoco pudo elaborar su trabajo en ese aspecto. En el recinto de ciencias médicas, el país conoce muy bien que no había trabajo para nadie, pero para Ricardo Rosselló sí había. Que Linda Horta, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, aseguró que la plaza la crearon para él. Que poco tiempo después que crean la plaza es que anuncian que él está dispuesto para que se pueda investigar en dicha plaza. ¿Por qué? Es bien sencillo. Tanto fue así que la convocatoria nunca se abrió, que dependían del panismo de los amigos de su señor padre para que dieran la plaza. El panismo es lo que provocó la plaza de la Universidad de Puerto Rico. Y más aún, Noticel, el 29 de agosto del 2012,
reseña que él estaba cobrando sin haber sido nombrado. Cobró sin dar un tajo. Como pasa ahora, que no ha dado un tajo en su vida y quiere que su primer empleo sea ser gobernador de este país. Porque cada cosa que ha hecho ha sido un fracaso. Mordaza en ciencias médicas por Rosselló. El propio gobierno le impuso a los profesores que trabajaban en ciencias médicas que no podían comentar nada sobre la plaza de trabajo de Ricardo Rosselló. Y encima de eso estaba cobrando desde agosto, cuando su nombramiento fue a finales de ese mes. Lo que representa obviamente un descaro a la hora de cumplir con lo que esto significa. Y más aún, que su salario era de $70,000 anuales sin haber dado un tajo, sin haber tenido una convocatoria y brincándolo en la fila, como ya parece ser uso y costumbre. De ahí, de la Universidad de Puerto Rico, se fue al sistema universitario Ana G. Méndez, que le confirma una contratación para trabajar en unos laboratorios, los cuales tampoco ocurrió en el 2014, y ya en el 2015, reseña una de Noticel y otra del periódico Metro, que hay una descarga académica de Ricardo Rosselló para su nuevo puesto, porque ya era virtual candidato del PNP a la gobernación y le iban a dar una descarga académica para que pudiese correr su campaña política. Sobre negocios, que también ha fracasado en negocios. Mire, casi ingeniero, casi arquitecto, casi negociante, casi profesor. Es el cuento del casi. En negocio dijo que él era un científico y empresario que había podido desarrollar tanto en el ámbito tecnológico como biomédico. Tanto así que ese aspecto tecnológico y biomédico le sirvió para hacer un libro de estatus político pagado con fondos públicos de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué tiene que ver el asunto biomédico con el estatus político de Puerto Rico, que no sea adelantar su propia causa partidista y adelantar el logo de su campaña de un mejor Puerto Rico es posible? Por eso yo mismo radiqué una querella en la Contraloría de Puerto Rico hace algún tiempo atrás para que se atendiera este asunto del uso de fondos públicos de manera inadecuada e indebida. ¿Qué tiene que ver eso? Pues mira, que venga Dios y lo vea, porque nadie todavía ha logrado entenderlo. Más aún, Próspero Biofarm, Instituto de Investigaciones Biomédicas de Argentina, que de aquí es que viene el famoso asunto de lo que se está haciendo en China. Rosselló Nevares es un co-founder consultant part-time de esta organización, que es quien carga a nombre de la fundación de Roberto Fernández Viña, que su misión es desarrollar programas de investigación de biomédica. La pregunta es, al día de hoy, ¿cuál ha sido el resultado de este asunto en el que ha estado involucrado Ricardo Rosselló? ¿Cuáles son los medicamentos que han diseñado en China? ¿Qué es lo que han hecho en China que necesita el coauspicio de una fundación que viene de Argentina para que esto pueda funcionar? Y la pregunta es, ¿cuál es el resultado? Ninguno. Otro fracaso. Casi empresario. Y ahora también, pues, casi biomédico, porque no representa ningún tipo de resultado. Tanto así que le entregamos de igual manera el CIPO para que puedan ver que él es parte de la organización, pero no hay ningún resultado. ¿Dónde están los resultados de esto? ¿Dónde existen los resultados sobre este aspecto? Pues no hay. No hay ni un solo resultado. De igual manera, la compañía Beaulytics.com fue una compañía stand-up fundada en el 2008 por Ricardo Rosselló, conjuntamente con un supuesto investigador de Stanford con nombre Joseph Companies. Alegaban que eran fundadores e inventado un método científico para aumentar el valor de sondeo que llamaban Beaulytics. Esta compañía está cerrada. Esta compañía no encontró ningún tipo de positivismo, no tuvo resultados, y la compañía al día de hoy pues se encuentra totalmente cerrada. Ahí está el registro de la misma, se lo estamos enseñando a ustedes, los compañeros de la prensa, que puedan ver que esta compañía no tuvo nada, ningún tipo de logro alcanzado por parte de Ricardo Rosselló ni sus supuestos socios. Por lo tanto, otro fracaso más. También fue bloguero
casi ingeniero, casi doctor, casi bloguero. Yo no sé cuántas cosas ha sido casi. Y también es casi candidato porque gobernador no va a ser. Bloguero fallido. También se puso a escribir blogs sobre la secretaria de Estado Hillary Clinton y sobre Forces in Obama Landslide en el 2008. No le publicaron los blogs tampoco. Más aún, dice él mismo, el mes pasado, el 2006, este mes, de que viven los candidatos en la campaña. Y dice el muchacho Rosselló que él vive de la herencia, sobre una herencia relacionada a su familia, específicamente por parte de su señora madre. Si vive de su herencia es que no tiene ahorro. Y no tiene ahorro porque nunca ha trabajado. Esa es la realidad. Nos encantaría ver las planillas de Ricky, a ver qué dice. Porque nunca las ha mostrado. Porque no tiene ingresos, porque no trabaja. Y no tiene ahorros precisamente porque nunca ha trabajado. Y necesita que su familia lo mantenga. Y obviamente el último fracaso de Ricky es tratar de agenciarse aquella victoria del no en el plebiscito de estatus político que estuvo amañado en la elección pasada a través de Boricua Ahora Es, que fue la manera de adelantar su candidatura política, pero trató de utilizar el emblema de Boricua Ahora Es y de hacer querellas ante la Comisión de Derechos Civiles para que implementaran un resultado amañado y fallido, y hasta en eso fracasó. Así que, en resumen, Ricky Rosselló miente y hace suyas sus mentiras, se las cree. Ricky Rosselló miente y hace suyas sus mentiras. Ricky Rosselló es una persona incapacitada para gobernar, deshonesto, una persona que se ha dedicado a hacer plagios y a adueñarse de lo que no le corresponde, y se ha convertido en el casi toda su vida, y va a seguir siendo casi porque nunca va a llegar a ser gobernador de Puerto Rico. Pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta. Si toda esta información que usted ha dado ya el pueblo la conoce a través de los diferentes medios de comunicación, ¿cuál es entonces la denuncia que está haciendo durante el día de hoy? En el día de hoy estamos le estamos manteniendo un compendio completo al país de por qué este muchacho está incapacitado para gobernar a Puerto Rico. Le estamos explicando al país cómo es que Ricardo Rosselló quiere tratar de agenciarse lo que no le corresponde. ¿Por qué en los pasados debates sus contestaciones sobre su desempeño en laboral, sobre su desempeño en logros, no tiene una contestación? Pues es bien sencilla, porque es un fracasado. Ricardo Rosselló es sinónimo de fracaso, y el país tiene que estar claro de en qué ha fracasado Ricardo Rosselló. Y esto lleva tiempo, por lo tanto siempre es bueno refrescarle a la gente cada uno de los fracasos que ha tenido el hoy candidato a la gobernación del PNP, y que su próximo fracaso es el 8 de noviembre, cuando este país vote por David Bernier y lo mande obviamente a otro fracaso que lo va a sumar a esta lista que tenemos aquí. Yo tengo preguntas a otros temas. Ya que José... Pero sí, vamos a otro tema. No hay nada más del tema. Pues vamos al otro tema. Mire, pártame solo. Una preguntita de otro tema. Sí, tengo. Bueno, pues vamos adelante, vamos a contestar una pregunta. Senador, ¿usted en cuántas ocasiones se reunió con Anaudi Hernández? Que yo me haya reunido con Anaudi Hernández. Yo me encontré con Anaudi Hernández en el Capitolio, la vez que él fue a preguntar sobre los asuntos relacionados a los nombramientos, al nombramiento en cuestión, y yo he contestado esto ya 200 veces. Y la vez, correcto, que fue a preguntarme por el nombramiento, cómo iba, porque había unos asuntos que atender sobre ese nombramiento en el Senado, y la vez que estuve en su residencia, en una cena, donde estuve en Mayagüez representando al gobernador de Puerto Rico, en aquel momento presidente del Partido Popular, y todo el mundo fue a cenar a su casa. ¿Era una recaudación de fondos esa actividad? No era una recaudación de fondos para mí. La única vez que una persona involucrada en recaudaciones de fondos que esté asociada a él fue el señor Héctor Vargas, creo que es el nombre exacto de Héctor. Yo la reporté. Fue una actividad que hice yo en el restaurante El Hipopótamo en San Juan, y él participó. Anaudi, como tal, nunca me dio un donativo a mí. Donativo me lo dio el señor Héctor Vargas, está reportado en la Comisión Estatal de Elecciones, y encima de eso estoy auditado hace 2 semanas por el Contralor Electoral sobre todos mis informes ¿Y electorales. esa cena de quién era? ¿Para quién era la recaudación de fondos?
Es que no hubo recaudación de fondos en esa cena. ¿Y usted no fue a ninguna recaudación de fondos en la que estuviese en AUDE? ¿En su residencia ¿En no? la residencia o en el área metropolitana? Bueno, Porque participé en recaudaciones de fondos del Partido Popular, donde hay muchísima gente como secretario que era de la colectividad, y Juan Audi, miles de personas en las actividades que hubo. Sí, hubo una que otra donde él estaba. ¿Y en esa escena estaba Carmen Yulín? No, No. Gracias. no estaba. Vamos a tener a Radio Isla que está por bien. Déjame poner los papeles en orden. Bueno, ya escuchábamos al senador Jorge Suárez y estuvo haciendo expresiones en torno a lo que ellos han catalogado. Ricardo Rosselló es un fracaso para Puerto Rico. Aseguran que no será quien dirigirá el país a partir del 2017 y con evidencia en mano de publicaciones que ya han salido en diferentes medios de comunicación. Le han dicho al pueblo que para ellos Ricardo Rosselló representa un peligro. Esa es la información que tenemos al momento. Manténgase en sintonía del 630.